buenos días. Sean bienvenidos todos ustedes a este noticiero católico con su sirviente aquí, William Jesús Santos Martínez. El día de hoy hablaremos acerca de un tema que principalmente se ha puesto en mayor enfoque en lo que es la actualidad de hoy en día. Allá vamos. Con todo este proceso cualitativo y profundizador que hemos visto transitoriamente a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, desde el COVID-19 en el año del 2020, que es cuando comenzó principalmente, ¿no? Podemos observar que se han dado cuestiones que desgraciadamente y en muchas ocasiones y en muchos dados casos se han dado al tinte del olvido, como por ejemplo el caso de las bienaventuranzas. En sí la gente ya no vive ese sentido de la verdadera fe católica y cristiana y el camino testimonial y testificador por el cual se debe seguir a Jesucristo nuestro Señor. Hoy vamos a repasar un poco de esas cuestiones en este noticiero llamado Católico Contigo, el cual nos enfocaremos principalmente en explicarles detalle a detalle cada parte de las bienaventuranzas. No se vayan. En la parte de lo que son las bienaventuranzas son el camino a la felicidad, ¿no? Las sentencias apotecmas pues viene del greco-latino, ¿no? Del griego y del latín que significa sentencia, ¿no? Oración que Cristo dio más que nada a sus discípulos, ¿no? Y a los seguidores, a sus seguidores, ¿no? Entonces, simplemente las bienaventuranzas son los pasos a seguir dentro del marco vital, humano, prioritario en la salubridad humana. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos establecer vínculos, ya sea entre lo que es uno mismo y lo que es la realidad social, cultural y sobre todo política, ¿no? Económica y más que nada sociológica que se puede vivir en estos momentos, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente parte, ¿no? Que más que nada, ¿cómo están compuestas las bienaventuranzas, no? Simple y sencillamente, las bienaventuranzas están compuestas por lo que son la maravillosidad de la exhortación a la invitación de la vida nueva, es decir, la vida en Cristo. La vida en Cristo se manifiesta a través de lo que es la verdadera voluntad del ser humano. ¿Y cuál es la verdadera voluntad del ser humano? El ímpetu espiritual que cada uno tiene para consagrarse a Cristo. Pero muchos se preguntarán, ¿y cómo se hace esto? Pues simple y sencillamente cargar la cruz de cada día. Pasando a lo que es el siguiente punto, la palabra bienaventurado quiere decir la fase de la felicidad. Es decir, bienaventurado es ser feliz y estar en armonía con uno mismo en bienestar. ¿Hacia dónde nos llevan estas bienaventuranzas? ¿Hacia dónde nos lleva este camino? ¿Hacia dónde nos lleva este desarrollo espiritual, místico, intelectual y sapiencialista que debe tener el ser humano, ¿no? Nos lleva hacia el camino de la felicidad. ¿Y cuál es el camino de la felicidad? La vida eterna, que Cristo mismo prometió y podemos encontrar, ¿no? Varios documentos en los que está clarificado claramente que verdaderamente
hubo un hombre que dijo dichas palabras, hubo un hombre que verdaderamente estuvo ahí con la gente, con los más pobres, los más humillados, los más necesitados de aquella época, ¿no? Y que los defendió, que los ayudó, que los encaminó en un camino de voluntad, pero al mismo tiempo de bienestar y bondad con el Padre, con el Shaddai. Entonces, pasemos primero, más que nada, a la parte de lo que son las reflexiones de lo que es las bienaventuranzas, ¿no? Primero que nada, tenemos el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 5, el versículo 3, podemos leer claramente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto claramente nos quiere decir que principalmente los pobres son aquellos necesitados, ¿no? Y humillados, marginados por el mundo actual, ¿no? ¿Y a qué nos enseña esta bienaventuranza, no? Nos enseña acerca de la reflexión con el otro, ¿no? A no ser egoísta, a ser comunitario, pero no comunitario sociológicamente, sino espiritualmente, estratificadamente, no a base de Estado, sino a base de voluntad decisiva. En segunda parte tenemos el capítulo 5, versículo 4, que nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Esto nos quiere aclarar que aquellos mansos, ¿no? Es decir, los mansos en sí son aquellas personas que están en el mundo pero no pertenecen al mundo. Y muchos a veces han cuestionado sobre esta parte, ¿no? Porque ¿cómo que estoy en el mundo pero no pertenezco a él? Es decir, no dejarte engargular, no dejarte enrollar, no dejarte pues atar a todos esos caprichos, esas pues posturas, esas cuestiones, situaciones problemáticas, ideologías inclusive, no, ¿por qué no? Que se dan especialmente en la tierra, ¿no? Y pues principalmente lo que nos viene a decir es que los mansos son un ejemplo de mensaje de contradicción aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque principalmente aquellos que no están en el mundo difícilmente se entiende su mensaje. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la historia varios ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a varios mártires, tenemos a varios que han dado su vida por Cristo, ¿no? Eh, aquellos humildes y piadosos que viven en tierras que están con el Padre, ¿no? Entonces aquellos que supuestamente la sociedad no los considera una parte fragmentada de la comunidad, los aparta, pero porque ellos están llamados a un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? El bien mayor de dar el mensaje católico cristiano a la gente, el no ser egoístas, el ser humanista, el ser un filósofo, pero un filósofo de bienestar, un filósofo que no acaba su realidad en la sociedad, un filósofo que no acaba su realidad en el mundo, un filósofo que está apegado a Cristo, pues como decía San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vivo en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Pasemos al siguiente versículo, ¿no? Que nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿no? Este mensaje más que nada
confluye y conecta, ¿no?, lo que es la liberación humana, ¿no? Y más que nada refuta y recae en lo que el Papa Francisco a lo largo de los años de su pontificado, ¿no?, nos ha enseñado, ¿no? A través de la figura del pobre, ¿no?, del necesitado, ¿no?, de consolar al más vejado, de consolar a aquel que desgraciadamente no ha tenido nada, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Pasando al siguiente versículo, tenemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto claramente quiere decir aquellos que han sido oprimidos, aquellos que han luchado por la causa misma de Cristo, ¿no?, y han sido perseguidos por esa misma causa, ¿no? Pero no se debe dar a entender como una causa de las cruzadas, no, 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 esa causa no, esa era una causa política estratégica nada más. Lo que se debe entender por esta bienaventuranza que nos dice aquí: los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que principalmente enorgullecen, pero enorgullecen la palabra del Padre con su vida. Es decir, ellos se transforman en la carne viva del Padre, de Cristo, porque en sí la carne del Padre es la transformadora del hombre. Y el Kairos, donde estamos nosotros, presentes y en comunidad con Cristo, allí es donde está el corazón humano, porque en sí a veces la realidad es muy transigente y muy cambiante, dolorosa en muchos sentidos, ¿no? Pero inclusive eh, puede ser de manera vista empero en diversos puntos, ¿no? Sin embargo, la respuesta a esto es la saciedad. ¿Y cuál es la saciedad?, se preguntarán muchos. La saciedad es el autoconocimiento de uno mismo, porque lo más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Siguiendo con el siguiente versículo, tenemos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, principalmente se refiere a lo que son pues la gente misericordiosa, ¿no? Pero muchos pues se preguntarán qué es ser misericordioso, ¿no? Y es válido, ¿no? Hay mucha gente que no tiene, pues, ¿cómo decirlo?, acceso a lo que es pues estos tipos de valores, este tipo de centralidad unificada en vía con la verdadera realidad, la verdad, que se preguntaba Poncio Pilato, y que al final del camino está en manos de Dios si la encontró o no. Pero en sí, la, la misericordia es la compasión y la ayuda hacia los pobres, tomada por la misma facultad voluntariamente digna y dignificante de las cosas y de las personas, de los sujetos y de los objetos, porque en sí la realidad constituye toda esa atmósfera de, se podría decir, de entes, ¿no? Hablando en términos filosóficos, ¿no? De seres, y en especial el que juega el papel importante aquí es el ser humano. ¿Por qué? Porque él es el único
categórico imperativo en términos filosóficos, que es sujeto de su vida y de su historia. El sujeto de su vida y de su historia cambia y transige a través de los siglos, y de los siglos transige a los milenios, porque la voluntad humana no se doblega, se inclina hacia el Padre. Lo único que se doblega es el cambio, porque lo único que no cambia es el cambio. En cambio, el ser humano está destinado y está condenado a ser libre. Y con esta libertad se conoce lo que es la misericordia. Pasando al siguiente versículo, tenemos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Este es uno de los versículos más complejos, ¿no?, de este capítulo de San Mateo, ¿no? Principalmente porque es en profundidad patrística, en profundidad mística, en profundidad teológica y en profundidad desarrollativa del mismo ser y de la misma espiritualidad, ¿no?, que uno debe llevar. Y lo que en simplicidad y en brevedad nos quiere dar a entender es simplemente la comunicación con el Padre. Eso es lo único que se entiende y que se puede dar a captar del mensaje de este versículo, mas no se agota ahí, porque en sí el hombre, en su comunicación con el Padre, evoluciona, avanza, porque como él dijo, ¿no?, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero muchos se preguntarán, ¿cómo lo encontraríamos si avanzo? En el camino, allí se encontrarán a Cristo, allí se encontrarán al Padre, en el corazón de sus descendientes, en el corazón de las personas, en el corazón de los pobres, por la opción preferencial por los pobres. Pasando a lo que es el siguiente versículo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz, un concepto fundamental en este mundo, pero que descaradamente muchos han sido los sistemas mediáticos y políticos que nos han querido vender un sistema de paz que no es sustancial, que no es el verdadero y no es realísticamente posible. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo en esta época en la que vivimos, el capitalismo abunda en las raíces de cada infraestructura objetiva, y cada infraestructura está siendo abolida y dominada por estas cuestiones, más que nada de medios de producción, empero de un sentido teológico. La respuesta que hay que darle a este versículo quiere decir trabajar por la armonía de los pueblos, ¿no? De que en sí el pueblo elegido somos todos nosotros. En sí no hay un solo pueblo elegido. Lo hay y no lo hay, como diría un dicho filosófico, porque el único pueblo elegido es la humanidad. Entonces, para llegar a la paz, la humanidad debe unirse, debe reconstruirse en esa vivencialidad que debe ser diversificada y unificada en la compasión con Dios Padre. Siguiendo con la continuación de estas explicaciones, ¿no?, tenemos bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto claramente se puede entender a simple vista, ¿no? Pero si queremos darle un sentido más retórico, más persuasivo, más
se podría decir contundente, más cauteloso aún, podríamos decir aquellos que buscan la verdad, aquellos que no se quedan con, con algo, ¿no? Sino que verdaderamente quieren ser libres, libres en el sentido de no liberarse de cadenas, porque en este mundo en sí no hay cadenas, el ser humano se encadena a sí mismo. En sí, liberarse quiere decir conocerse a uno mismo. ¿Y qué es conocerse a uno mismo? Es verdaderamente saber por qué uno está aquí y a dónde va. Es como cuando Cristo platicó con Nicodemo, ¿no? Nos podemos centralizar pacíficamente y pasivamente en lo que es este diálogo, ¿no? Entre Cristo y Nicodemo, ¿no? Cuando le dice, es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, principalmente la justicia por la que uno debe indagar, debe buscar, la justicia por la que uno debe luchar, debe, debe exaltar esos valores y esas contribuciones humanas que han sido logradas a través de principios y métodos eficaces de manera teológica. Estos son verdaderamente quienes buscan la justicia, porque la justicia verdaderamente llega a la verdad. Y la verdad en sí es Cristo, la realidad eterna. Continuando con lo que es el bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. El último versículo de las bienaventuranzas del capítulo 5 de San Mateo nos centraliza muy bien en cuanto a lo que son las actitudes y la responsabilidad que el ser humano está dignificado y ha decidido tomar. Porque el camino de Cristo no es un camino fácil. La vida no es fácil. La vida es simple, mas conlleva una responsabilidad. La responsabilidad de tener esa interfaz, esa conciencia para procrear el bien. Y el bien llegará al bien mayor. Porque verdaderamente lo que Cristo quería decir con su ministerio, su forma de vida, nos guía hacia la parte de las cuestiones más transigentes aún, más metafísicas. ¿Y esto a qué nos quiere llevar? Esto nos quiere llevar más que nada a que es duro luchar a veces por la verdad, a veces es duro encaminarse en la vía del Vía Crucis católico, ¿no? Es duro a veces vivir en comunidad, es duro a veces vivir con los hermanos, es duro a veces inclusive vivir en familia, es duro vivir en sociedad, es duro tener que vivir como nación unida, inclusive como continente, pero dentro de cada partícula de la que ellos forman parte en esta tierra, de este mundo, ellos son los vínculos más cercanos que tenemos con el Padre.
porque la guía que viene del Padre es alineada únicamente por Él, porque Dios da, Dios siempre da al hombre, Dios nunca quita, Dios da en beneficencia. Y aunque parezca un mal, como dice José, ¿no? En el Génesis, aunque ustedes pensaron hacerlo con mal, Yahvé sabía que era para un bien. Entonces, principalmente es esto lo que nos quiere dar a entender este versículo, ¿no? Es la causa de Cristo, más que nada. En brevedad, las actitudes que podemos formalizar, más que nada en lo que es el mundo actual, pues principalmente nos lleva a, pues a manifestar ciertas cuestiones que pueden sonar de cierto tinte paradójico. Inclusive hasta puede llegar a ser algo muy controversial, ¿no? Por la dureza y la pues la sostenibilidad con la que se mantiene, ¿no? O sea, lo vemos hoy en día, ¿no? El consumismo, que es principalmente favorecido por lo que es el capitalismo, ¿no? Y no hay que tener miedo a decir que verdaderamente la mayoría de los países, inicialmente Estados Unidos, venden y tratan de construir una sociedad con estos valores, pero valores que verdaderamente no son los católicos cristianos, sino son valores que sirven al dinero. Como decía el Papa Francisco en una nota sacada por la editorial de Vatican.news, el fetiche del dinero, el dios del dinero, es lo que a veces no nos damos muchas veces cuenta y pues principalmente a veces terminamos cayendo en lo que es estas contradicciones terribles, ¿no? Principalmente igual está lo que son el cientificismo. Está, pues más que nada, eh, el hacer mal, la decisión por el mal, ¿no? Eh, y pues más que nada, o sea, eh, las tendencias actuales, que es a lo que se quiere llegar, ¿no? Que es a lo que se quiere en cierto sentido centralizar, es eh, el mundo, cómo se está desenvolviendo actualmente. Y sí, se puede reconocer de que verdaderamente el mundo puede estar carente, ¿no? Hay, muchas corrientes, ¿no? El subjetivismo relativo, podríamos hablar de inigualdades de corrientes, ¿no? De tendencias más que nada, ¿no? Eh, por ejemplo, igual está lo que es el relativismo occidental, ¿no? Que más que nada hay que saber esclarecer y conceptualizar dichos términos, porque a veces uno termina cayendo en concepciones que no tienen nada que ver. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Ahora, igual podemos encontrar lo que es el nihilismo. Es decir, decir, ¿para qué
¿De qué sirve verdaderamente la existencia, pues, humana, ¿no? Eh, Porque en sí no hay un sentido, pero el sentido no se tiene que buscar, el ser humano hace el sentido a la vida. Entonces, más que nada es por dichas cuestiones, ¿no? Eh, y pues, siendo franco, siendo honesto, ¿no? Las muy diversas tendencias actuales pues tienden a desviarnos del camino católico cristiano, ¿no? ¿Y por qué? Porque principalmente el hombre no es perfecto. El hombre se va construyendo, pero a veces el hombre se desvía del camino y tiene que llegar un caminante, tiene que llegar un individuo que guíe ese caminar, que guíe esa bienaventuranza por la verdadera esperanzabilidad que uno debe darle a los hermanos. Entonces, más que nada, sería eso en cuanto a las tendencias pues actuales, ¿no? Enfocadas en este enfoque, ¿no? De lo que es pues más que nada las bienaventuranzas. Eh, Principalmente, y ya para concluir con este apartado del noticiero, si no me voy a terminar extendiendo más. Tenemos a una serie de santos que vivieron cada uno su vida de acuerdo a una bienaventuranza, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque es personificar el testimonio católico que es descrito en las Sagradas Escrituras, que es descrito no solo en la escritura, no solo en el texto, no solo en un párrafo, no solo en una sentencia, en una oración, sino también es definida con el pensamiento, la vida misma, la razón. Porque Cristo verdaderamente quería que llegáramos a ese estado de razón para poder entrar en un diálogo común con Él. Sin más exordios, para la primera bienaventuranza está San Esteban. ¿Por qué San Esteban? Porque principalmente él fue perseguido por San Pablo de Tarso, ¿no? Es contado en el libro de la Biblia, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, Nos cuenta que es apedreado, ¿no? Saulo, que era miembro del Sanedrín, ¿no? De la secta de los fariseos, ¿no? Eh, Llega y pide que lo apedreen, porque los fariseos conocían en ese entonces todavía a los cristianos, los concebían más bien como la secta de los nazarenos. Entonces San Esteban, según los fariseos, era un miembro de la secta de los nazarenos. Entonces, cuando lo agarran, ¿no? Lo privan de la libertad, lo privan de su autonomía y de su autosuficiencia humana, de velar con Cristo, ¿no? Y lo apedrean. Pero él inclusive hasta en ese último instante fue pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque no le deseó mal, ni venganza, ni odio, ni ninguna tragedia, ni que les parta un rayo a aquellos que lo apedrearon, no, sino dijo, Señor, por favor no tomes en cuenta este pecado.
y finalmente se da en él lo que es esta bienaventuranza. Para la segunda bienaventuranza tenemos a lo que es San Francisco de Sales, ¿no? Que más que nada él fue muy manso, ¿no? La mansedumbre, más que nada, es definida así simplemente como aquel aspecto de flexibilidad hacia el otro, de comprensión hacia el otro, de continuidad en el caminar del día al día con el hermano, de que las dificultades del hermano van a estar ahí, sí, lo estarán, lo están y lo estuvieron y lo seguirán estando, pero lo importante es como dijo San Pablo, ¿no? Es aquellos que vienen con Cristo son prometedores de que verdaderamente Cristo prometió estas dificultades, estas tragedias, ¿no? Prometió estas situaciones complicadas y complejas que ordinariamente se viven actualmente, ¿no? Pero en sí, en este ejemplo y también anexando emperadamente lo que es a Cristo, ¿no? Es dar hasta la última pizca, la última pieza de amor por aquellos a los que más amas. En este sentido, San Francisco de Sales por sus hermanos y Cristo por la Santísima Creación. En el tercer versículo tenemos a lo que es a San Agustín de Hipona, ¿no? ¿Y por qué lo decidí poner? Porque él, si hemos leído el libro de sus confesiones, ¿no? De San Agustín, nos damos cuenta de que verdaderamente nadie es santo, el único santo es Dios. Estamos llamados a la santidad, pero nadie es perfecto. El único perfecto es Cristo. La santidad en sí es ese kairos, es ese apeirón, es ese nous, que en griego significa razón, que madurez, reflexionabilidad humana, que debemos encarnar nosotros mismos en la obra del Padre. Y reconocer teológica y personalmente también que tenemos errores. Por ejemplo, en las confesiones de San Agustín nos explica él explícitamente todos los errores que cometió a lo largo de su vida. Pero lo que más me agrada, y lo cito, ¿no? Lo que más me agrada de aquel libro es que, pero Señor mío, yo no descansaré hasta estar contigo. Para el cuarto versículo tenemos a lo que es San Bernardo de Claraval. En este, pues, ahondando en lo que son grandes rasgos, se podría decir de que San Bernardo de Claraval fue un fraile franciscano, creador de la orden del Cister, ¿no? Nuestros hermanos cisterianos, que principalmente buscaba esa saciedad. ¿Por qué? Porque recordemos que San Bernardo de Claraval vivió en lo que es la época de las cruzadas, y la época de las cruzadas fue una etapa mediática y complejamente
terrible, turbulenta, catastrófica, hecatómbica, y más que nada una etapa de ver la crueldad humana, ¿no? La división entre hermanos. Porque por un lado estaba lo que es el continente europeo, que en sí era en sí mismo un imperio, el imperio europeo. Claro, tenía sus diferentes divergencias, pero no vamos a ahondar en eso. Y estaba el imperio islámico u otomano. Entonces peleaban por lo que es Tierra Santa. Y San Bernardo declaraba, él siempre buscó ese camino. De hecho, hasta lo pone de manifiesto en sus obras completas impartidas por la editorial de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, ¿no? Que es una obra así de grande, que principalmente es de más de 2.900 páginas y principalmente él siempre buscó la paz. Y la paz es esa saciedad. ¿Y por qué? Porque yo me fundamento y me estabilizo y me baso principalmente en lo que dijo Cristo. Ustedes han oído que se dijo, ama a quien los ama a ustedes y odia a tu enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a su enemigo y oren por quien los persigue. Porque si solo aman a quien los ama a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? Entonces, más que nada, es ese punto en análisis. Para la quinta bienaventuranza tenemos a Santa María Faustina de Kowalska, que principalmente ella manifestó su misericordia tanto hacia sus hermanas religiosas, como a sí misma, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en los diarios de Santa María Faustina de Kowalska, ¿no? De la editorial Sapienza, ¿no? Una editorial muy buena, católica, que nos habla acerca de sus dificultades del día al día, ¿no? Por ejemplo, ella misma nos comenta de que principalmente ella sentía aberración, sentía molestia y sentía terriblemente el afán de querer lastimar a la gente que no le comúnmente se le dice caer bien, pero que no le agradaba. Entonces manifiesta su misericordia a través de ella misma, reconociéndose y compasionándose de que verdaderamente ella era humana y que la voluntad del hombre, al darse cuenta de que verdaderamente está en manos de Dios, sabe y puede decirle a Cristo y mirarlo a los ojos, y cito, que tu voluntad es la mía. Como sexta bienaventuranza puse el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Porque los limpios de corazón, Santo Tomás de Aquino tuvo una preferencia por los pobres, ¿no? Y más que nada, esta preferencia se da no solo ayudar a los necesitados, que claro, figurativamente y realmente a ellos se les debe ayudar y son a los que más se les debe dar el mayor grado de altitud
en enfoque apoyativo, ¿no? Pero también Santo Tomás de Aquino hace una, un escrito, ¿no?, que se llama la Suma Teológica, y también la suma contra, era la suma teológica y la suma contra los impíos, ¿no? Y pues más que nada, pues principalmente en estas describe y profundiza tanto teológica, solitaria y socialmente en el mensaje de la limpieza del corazón, que es muy difícil, sí, es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque el camino está fácil, pero muchas veces, como dice Benedicto XVI, ¿no?, el camino nos parece sencillo una vez que lo hemos cruzado. Y cuando lo cruzamos nos sentimos perdidos. Entonces, más que nada, es esa reflexión, ese porvenir teológico que tiene que entablar el hombre hacia la vida misma y hacia la presencia de Dios mismo. Porque la cristiandad y la catolicidad que uno vive no es igual a la que vive en comunidad. Uno puede estar en comunidad hablando de Cristo, ¿no? Pero verdaderamente uno vitalmente es feliz, sabe que quiere verdaderamente. La limpieza de corazón es a lo que nos invita. Bueno, corrigiendo mi error, no es suma contra los impíos, suma contra los gentiles. Una disculpa. En la séptima bienaventuranza elegía San Romero de América, Óscar Arnulfo Romero. ¿Por qué lo elegía a él? Porque él, durante la Revolución Salvadoreña, más conocida como la Guerra Civil Salvadoreña, que duró de los años de 1970 de los años 70 a los años 90, ¿no? Más específicamente del 75 al 97, 95, 94, por ahí, ¿no? Él siempre mantuvo lo que es esa esperanza de fe y de vida, porque de nada sirve la fe si uno no tiene vida, y de nada sirve la vida si uno no tiene fe, porque ambas son compactas, ambas son necesarias, pero no necesarias en un sentido maniqueo, en un sentido maniqueísta, necesarias para la salud, para esa animalidad humana. Y contextualizando un poco etimológicamente, animalidad, ánima es espíritu, terminación dad, conjunto, es conjunto de espíritu, ¿no? La frecuencia unánime, que se podría decir en cierta terminología, ¿no? Eso es lo que se quiere dar a entender, ¿no? Y principalmente me gustaría concluir con él, solo diciendo de que, como él dijo, ¿no? Tengo miedo a morir. Y estoy asustado. Estoy asustado porque la lucha que yo he decidido elegir, la lucha por los pobres,
la lucha contra el sistema que oprime y reprime a los pobres, que por mi propia voluntad he decidido tomar esa vía. Estoy aterrado, pero uno sabe que estando con el Padre y yo renaceré en el pueblo salvadoreño. Eso es lo que dijo. Era su esperanza, era su lealtad. Continuando con el penúltimo versículo, tenemos al Santo Tomás Moro, que principalmente nos habla acerca de la justicia, ¿no? En la época de lo que fue el mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1547 a lo que es 1575, 1576, no muy lejos, ¿no? Es decir, no muy lejos de la conquista y todo, pues el rollo histórico, ¿no? Santo Tomás Moro vive en lo que es la época de Enrique VIII. Y Enrique VIII era un rey tirano. Era un rey que verdaderamente no sabía lo que quería. Era un rey que verdaderamente se guiaba por sus pasiones. Era un rey que verdaderamente le diría a Sócrates: ¿cómo vas a gobernar a todo el reino si no puedes ni gobernarte ni a ti mismo? No puedes gobernar ni tus pasiones, ni tus sentimientos. Entonces, cuando el rey Enrique VIII empieza a cometer injusticias, empieza a asesinar a la propia nobleza, a su propio gabinete que estaba en ese entonces, ¿no? Porque sucedió lo que es una disputa en que él se quiso separar de la Iglesia Católica y se crea lo que es la Iglesia Anglicana, ¿no? Empieza a asesinarlos, y en eso Santo Tomás Moro dice que él, aún así, siempre buscará la esperanza de dicha obra que no es más que el polvo de mis manos. Y el polvo de mis manos será en la tierra, porque la tierra es mi madre. Y porque la tierra verdaderamente es a donde volvemos nosotros. Y sé que suena algo mitológico y pueden decir: ¿qué barbaridades están diciendo este sinvergüenza loco, ¿no? Podrían decir. Sin embargo, lo que quería decir Santo Tomás Moro era de que él era un buscador de la verdad. Ya para finalizar, tenemos la última, que es: bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. En esta oración, en esta bienaventuranza, en este apartado, elegí a una de las personas que más me han cautivado, a una de las personas que indiscutiblemente es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de vida humana, es un ejemplo de lucha por los pobres, es un ejemplo de lucha contra la injusticia, contra la opresión, contra la desigualdad, contra la guerra, contra el odio, inclusive contra los estereotipos que nos han vendido, inclusive de nosotros mismos.
inclusive de luchar en el sentido de dar mayor actividad a la clase más desfavorecida, de luchar a favor de los derechos de los hombres, de luchar a favor de que la realidad histórica se convierta en una realidad ya no solo espiritual y social, sino que la realidad histórica confluya y vea por los límites de la vida humana, así como poder decir hoy por hoy no aceptamos el pecado social, que es de lo que habla el Papa Francisco. ¿Y quién es este misterioso personaje? Es nada más y nada menos que el sacerdote jesuita, asesinado cruel, dura y mortíferamente en 1985 en la Universidad de San Simeón Cañas, Ignacio Ellacuría, el sacerdote jesuita. Pues principalmente esto es lo que yo he venido a dar a este noticiero, ¿no? Católico Contigo, ¿no? Le agradezco mucho a lo que son todos los productores, ¿no? De lo que es más que nada la firmeza, la dirigencia de este canal. Y espero poder estar otra vez eh, muy pronto aquí nuevamente. Muchas gracias.